momento se empieza a investigar? ¿Cuál es la pista que dice aquí hay algo que puede ser...? La operación Emperador son dos operaciones realmente, la operación Chequián y la operación Emperador. La primera operación que se abre es la operación Emperador en el año 2009. Empiezan a llegar informaciones a la Audico, al mismo grupo de la Audico que desmanteló, que puso patas arriba a la mafia rusa en la operación Avispa. Ese mismo grupo empieza a recibir información proveniente siempre del polígono Cobo Calleja. Allí lo que cuentan es, ahí hay un movimiento de mercancía absolutamente anormal, allí solo se mueve dinero en efectivo y allí se está acumulando tal cantidad de dinero en efectivo que se están empezando a sacar de ahí. ¿Por qué? En el aeropuerto empiezan a detectarse a correos humanos que llevan dinero metálico. En algún puerto se empieza a detectar ese dinero que sale y todo conduce a ese polígono Cobo Calleja. El polígono, para el que no lo conozca, son unas 500 naves aproximadamente y de esas 500 naves el 80% están dominadas, controladas por Gaoping y sus empresas. Esa es la operación Emperador, así nace la operación Emperador y así se empieza a judicializar, donde hay una trama sobre todo de contrabando y de fraude. Se da cuenta la policía de que de todas las mercancías que se meten a través de los puertos de Barcelona y Valencia, solo el 10% se declaran, con lo cual ya hay una bolsa de gigantesco fraude allí. La operación Chequián, que es cambio de dinero en chino, se inicia cuando en el año 2010 un camionero denuncia que le han robado la mercancía. Sí. La mercancía resulta ser 5 millones de euros en metálico que iba a llevar al puerto de Barcelona. Pero él denuncia que le han robado la mercancía. Que le han robado la mercancía. Él no aclara qué mercancía es, la policía le atornilla un poco, como que no sabes qué es, explícanos, y la policía acaba sabiendo que son 5 millones de euros en metálico que iban a caber en el puerto de Barcelona previsiblemente para viajar con destino a China. Se abre otra operación, la UDEF en este caso es la que abre la operación Chequián, y descubre una trama de 3 o 4 empresarios chinos dedicados básicamente a la salida de dinero de España y al blanqueo de capitales. Eso sí, esa trama solo de ciudadanos chinos, a diferencia de la operación Emperador, en la que pronto se ve la connivencia de algunos empresarios españoles, bien como facilitadores del blanqueo o bien como cooperadores en ese blanqueo. En la operación Chequián solo hay chinos. La operación Chequián creo que se ha saldado con alrededor de 37 detenidos. De todos estos 84, me parece que son, ¿no? 84, 87, sí. 37 pertenecen a esa rama, a esa operación Chequián, que finalmente conducía a Gaoping también, porque ese dinero que se blanqueaba, ese dinero que salía de España, el último beneficiario era Gaoping, sus sociedades y su familia. Sobre todo es que esto lo que provoca es muchísimas preguntas, ¿no? Porque sorprende mucho que la magnitud de esta trama. He leído en algún sitio que el dinero que movía podía suponer, si fuera una empresa normal, podría estar en el IBEX 35 entre las 20 primeras empresas de cotización en bolsa, ¿no? Es tremendo. Es decir, pensar en esas magnitudes. A mí me sorprende mucho que iniciara una investigación, se presentara en la Audiencia Nacional en 2009, sí. Hayan pasado 3 años, se hayan defraudado entre 200 y 300 millones de euros anualmente. Y se haya tardado tanto, por lo menos desde el punto de vista de un profano, en poner fin a esto, ¿no? Es decir, ¿por qué se produce ese retraso cuando ha habido pistas desde hace 3 años sobre algo tan enorme, que incluye desde contenedores, centenares de personas que son cómplices teóricamente, puesto que también facilitaban el envío de dinero a China, etcétera, etcétera, y no olvidemos 17 españoles sin cuya colaboración habría sido imposible que la trama hubiese por lo menos sido tan completa, la organización estuviese tan cerrada. O sea, ¿no? Lo digo porque si no se corre el riesgo de generalizar es cierto que la comunidad china, y dices, oye, es que si no están algunos funcionarios de aduanas... Quienes tenían las cuentas corrientes en paraísos fiscales, en Liechtenstein, en Suiza, en Andorra, eran empresarios españoles, que son los que desde sus cuentas corrientes enviaban las transferencias a China a cambio del dinero metálico que daban los chinos. Sobre los que aún no se conocen identidades. Sí, los españoles sí que hay algunos ya y están detenidos, sí. Y algunos en prisión. No lo digo porque el ministro del Interior también dijo, habrá más detenciones y habrá alguna muy importante, cosa que siempre me sorprende desde que lo diga un ministro del Interior, pero lo dijo y no sé si... Bueno, lo vamos a escuchar. Era Pachi Garmendia, que es un personaje que yo creo que informativamente nos va a dar muchas más tardes de gloria. Suministrador de perdices de todos los grandes cazadores de este país, entre otros del rey. Sí, nos ha sorprendido mucho Francisco hoy de las Perdices, que Pachi Garmendia había un suministrador de perdices de rey. Íntimo amigo, por cierto, de Alberto Saiz, el que fue jefe del CNI y que tuvo que dimitir por un escándalo que contó el mundo, la mano derecha de Bono cuando Bono era ministro de Defensa. Vamos a irnos ahora mismo a Pekín. Allí deben ser como las 3 de la mañana o algo así. Estamos al habla con Ángel Villarino. Ángel Villarino es el corresponsal de La Razón en Pekín y también del grupo Reforma. Y es muy interesante lo que nos va a contar porque
él estaba escribiendo un libro sobre los chinos en España, sobre las empresas chinas en España, cuando ha saltado todo este escándalo, y resulta que él conoce personalmente a algunos de los implicados. Pero primero vamos a saludarle a Ángel. ¿Qué tal? No, buenas noches, feliz madrugada, si te lo puedo decir así. Sí, pues feliz madrugada, son aquí las 4 menos cuarto de la mañana, pero buenas noches para allá. Pues nada, muchas gracias por estar ahí y te prometo que te vamos a dejar enseguida en cuanto nos des algunos datos muy curiosos. Lo primero que te quería preguntar, allí ha habido repercusión, se ha hablado mucho allí en la prensa china, en la televisión, sobre este caso, la Operación Emperador. Bueno, en China la noticia ha pasado prácticamente desapercibida, la verdad. En los medios no es que se haya censurado estrictamente, pero tampoco se le ha dado ninguna prioridad informativa y no ha aparecido, por ejemplo, en telediarios ni en grandes diarios. Hay que recordar que el gobierno sigue manteniendo un control estricto sobre los medios de comunicación aquí. Tan solo han aparecido un par de teletipos en Internet y con enfoques más bien a la defensiva. Por ejemplo, China News decía en el primer párrafo de la noticia algo así como que la policía española es conocida por no hacer bien su trabajo y permitir la proliferación de mafias, con lo cual estaba viniendo a decir que era normal que esto ocurriese, ¿no? Se ha rebajado mucho la importancia, incluso desde el gobierno solo ha habido una reacción oficial que fue durante una rueda de prensa, la rueda de prensa diaria que lleva a cabo el Ministerio de Exteriores con prensa extranjera, y lo único que dijeron es que estudiarán cualquier ramificación del caso en China y luego pidieron que el gobierno español respete los derechos legales de los inmigrantes chinos. Eso es todo lo que dijeron. Ángel, tú estabas preparando un libro, lo hemos leído, un artículo que has escrito hoy muy interesante. Estás preparando un libro que va a salir ya dentro de nada, en enero, que se llama ¿Dónde van los chinos cuando mueren? Vida y negocios de la comunidad china en España. Y aquí explicas en ese artículo que tú, por ejemplo, conoces a alguno de los imputados. Por ejemplo, José Borrás es el concejal de Fuenlabrada que ha dimitido y que es uno de los imputados, y te sorprende un poco que se haya producido esa detención. Explícanos por qué te sorprende, Ángel. Bueno, yo conocí a varios de los imputados porque mientras estaba documentando el libro pues fui preguntando, intentando interesarme por las actividades de los inmigrantes chinos. El libro no es estrictamente sobre los negocios de los chinos, es un repaso a toda su vida, la historia de cómo entran en España, el fenómeno migratorio es todo, pero claro, una parte importante era explicar de dónde sacaban tanto dinero y para ello pues acudí a gente que me lo pudiera explicar. Y es curioso porque varios de las personas que fueron más accesibles, como por ejemplo el propio Borrás o el policía Miguel Ángel Gómez, el policía que también ha sido detenido, fueron de los más accesibles, de las personas con las que más facilidad tuve para entrevistar y para que me contaran su versión de los hechos. Bueno, a mí lo que me parece sorprendente es que, hablando también con muchos agentes de aduanas, el truco sobre todo de tasar por debajo de su precio real las importaciones que venían de China es algo que se viene haciendo desde hace 10 años y muchos agentes de aduana me habían explicado el truco, cómo además la mercancía había ido entrando por diferentes puertos europeos, empezando Génova, Nápoles, Barcelona, luego la última etapa Valencia, Almería, y ya incluso estaba yéndose hacia Algeciras y Portugal. Este era un truco que a mí me costó relativamente poco documentar y que lo que nadie sabía era la magnitud del truco, pero aún así llevaba 10 años pasando y me resulta imposible explicar cómo durante estos 10 años se ha metido tal cantidad de mercancía tasada por debajo de su precio real, defraudando a Hacienda cantidades millonarias sin que hayamos sabido nada hasta ahora. Hayan tenido que pasar 10 años para que se haya activado la alarma en aduanas o en Cobo Calleja o donde sea. Ángel, tú hablabas de la detención de este concejal, explicas también la detención del inspector Miguel Ángel Gómez, también de algunos empresarios, y te choca, lo que vienes a decir es que te choca la baja representación institucional, podríamos decir, es decir, como que podría haber implicado a alguien que estuviera mucho más arriba, también hasta el propio ministro parece que lo sugirió. Sí, desde luego, las declaraciones del ministro hacen esperar que haya un nombre o por lo menos una implicación institucional mucho más amplia, no sé, en aduanas quizá, no lo sé, en puertos, en alguno de los puntos en los que esta mercancía ha estado entrando de manera impune durante 10 años sin pagar una cantidad astronómica de impuestos. O sea que podría haber alguien más, es lo que vienes tú a decir, que podríamos... Es lo que a mí se me ocurre. Esto es una hipótesis, es una idea. No tengo pruebas para demostrar que esto
que pueda ser, pero desde luego no entiendo cómo puede entrar durante 10 años. Uno de los agentes de aduana me decía que él había hecho un cálculo y que si se calcula que hay más de 1.000 millones de euros lavados, que es lo que dice la policía en la operación Emperador, que se han lavado más de 1.000 millones de euros en 3 o 4 años, dice que la cifra que él calcula, este agente de aduanas además fue el agente de aduanas de Gaupín, que empezase a hacer negocios sucios, que dice que la cifra de lo que se ha defraudado es muchísimo mayor. No sé, estamos hablando del orden de miles de millones de euros. Me parece increíble, no sé si en algún otro país europeo esto ocurre, que entre mercancía tasada por debajo de su precio real, hasta 10 veces por debajo de su precio real, y que esté ocurriendo durante 10 años. Creo que quiere hacerte una pregunta Rubén Amón. Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Somos viejos amigos y hemos compartido algunas horas de delirio en China. Sí, desde luego. No, la cuestión es que esta operación no se explica sin el dinero que regresa a China. Sabemos que el dinero abandona pintorescamente en carros de la compra y en bolsas de plástico, pero el dinero regresa a China, lo cual implica un salto cualitativo mucho mayor del que conocemos respecto a la repercusión de la operación. O sea, China tiene que dar una explicación, no solo reflejar con menos o más entusiasmo el resultado de esta operación en la prensa, ¿no? Sí, además el dinero llega a China por dos motivos, yo creo principalmente, bueno, tres quizá. El primero es que parte de la mercancía que los importadores traen a España, como hay una parte que están pagando, que no están declarando en aduana, esa parte no la pueden pagar con una transferencia, la tienen que pagar en negro. Entonces una parte importante del dinero que mandan a China es para pagar a sus propios fabricantes. La segunda parte es porque bueno, todos los empresarios, es no solo la mafia de Gaoping, todos los empresarios que tienen intereses y que se han hecho millonarios en España, los empresarios chinos de la comunidad, que además proceden casi todos de la misma región, un 70%, toda esta gente tiene inversiones millonarias en China, fundamentalmente además en la construcción. Muchos de ellos, de hecho, Gaoping creo que no, pero otros de los grandes empresarios chinos en España han llevado a China a políticos españoles a enseñarles los grandes proyectos inmobiliarios que están montando en ciudades pues de medio pelo de China, que para China pues tiene una ciudad de medio pelo en China significa que puede tener 3, 4 millones de habitantes, 2 millones de habitantes. De hecho, la ciudad de la que vienen, el poblado del que proviene la mayoría de los chinos que viven en España, que se llama Xintian, hay un boom inmobiliario espectacular, tanto es así que ellos le llaman el pequeño Hong Kong, porque para ser una zona rural y perdida en medio de las montañas, hay como 15, 20 rascacielos y los precios de las casas son completamente disparatados para la China rural. Estamos hablando a lo mejor, no sé, de más de 2 millones de euros por una casa. Ángel, corresponsal de La Razón de Pekín y también del Grupo Reforma, muchísimas gracias por atendernos, por darnos estos datos. Estaremos pendientes a la publicación de este libro, ¿Dónde van los chinos cuando mueren? Vida y negocios de la comunidad de España, y perdona el atropello de haberte llamado a estas horas. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, hay un placer.